Vamos entonces a recibir a continuación a un invitado que ya es habitué, es parte de este equipo. Con él vamos a conversar sobre economía. Vamos a recibir a nuestro querido Fabricio Gómez Mazara. ¿Cómo está todo, Fabricio? Muy bien, chicos. Buenas tardes. Encantado de compartir con ustedes como siempre. Gracias. Cuéntenos cómo va esta vida con los numeritos. Miren, en el día de ayer, hoy se confirmaron, se dieron a conocer las minutas que hacen los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Comité de Mercado Abierto, para ir viendo cuál va a ser su opinión en la próxima reunión de finales de julio. Lo que se ha dicho es que mientras la inflación siga, pues la Reserva Federal va a tener que seguir tomando las posiciones anunciadas respecto de aumentar la tasa de política monetaria. Sin embargo, algo que llama la atención es que en las minutas la palabra recesión no aparece. Ya. ¿Y cuál aparece? ¿Inflación? Habla de inflación. Deflación. Y habla fundamentalmente de una desaceleración importante de la economía. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre recesión y desaceleración? Ok. La recesión en términos técnicos es cuando la economía por 2 trimestres consecutivos crece negativamente. Es decir, que destruye valor o se reduce su capacidad de crecimiento. Desaceleración quiere decir que si yo iba a crecer a 3, voy a crecer a 2 o a 1,5. Entonces los Estados Unidos están, o la Reserva Federal entiende que todavía hay espacio para seguir aumentando la tasa de política monetaria, haciendo que la economía se desacelere, pero no que crezca de manera negativa. En el día de hoy, hace pocos minutos, se dio a conocer la cifra de subsidio de desempleo, y esas arrojaron 235,000 nuevas peticiones de subsidio de desempleo, aumentando respecto del mes pasado en 4,000, porque el mes pasado fueron 231,000. Sin embargo, esta cifra no es una cifra todavía en materia de empleo que sea preocupante, por decirlo de alguna manera, pero sí ya se está viendo que los aumentos de la tasa de política monetaria ya comienzan a sentirse tímidamente, pero comienzan a sentirse en el mercado laboral. Ahora, una pregunta, hablando de la tasa de política monetaria. Una vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos sube su tasa, bueno, nosotros hacemos lo mismo, por supuesto, y no es por seguirle la corriente a los gringos ni a los yanquis, sino porque nuestra economía se basa y se fundamenta en el dólar, tiene un peso importante las importaciones de los Estados Unidos, tenemos una comunidad dominicana grande allá, nuestros principales inversionistas vienen de ese territorio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué implica para República Dominicana que esa proporción, ese aumento en la tasa de política monetaria que anunció la semana pasada el Banco Central sea la más alta en los últimos 30 años, según se ha dicho? Hoy leía en la prensa que alguien decía que ese aumento en la tasa de política monetaria era un golpe para los inversionistas que pretendían venir a este mercado en la República Dominicana. ¿Usted qué piensa? Mira, el Banco Central, y al igual que los bancos centrales de Latinoamérica, ayer se anunció que el Banco Central de Uruguay aumentó su tasa de política monetaria a 9.5%, que también es una alza histórica cuando se mira en el caso de Uruguay. El Banco Central de República Dominicana va a tener que seguir trazando la trayectoria que dictamine la Reserva Federal de Estados Unidos para mantener el diferencial de tasas de interés y seguir haciendo atractiva invertir en la economía dominicana. Y lógicamente eso es lo que hay. Ahora, quiero ser claro en esto. No se vislumbra en el corto plazo una recesión para la economía dominicana ni nada que se parezca. Eso lo digo porque vi unas declaraciones esta mañana de Cristina Georgieva, quien es la presidenta del Fondo Monetario Internacional,
y hablaba de una potencial recesión global, pero para el año 2023, y que incluso ya muchos economistas y especialistas le han salido al frente diciendo, pero hay economías que están creciendo, que no es el caso de Europa ni de Estados Unidos en la proporción que se creía originalmente. Hablo de China, de Brasil y de otros países que la situación energética le ha favorecido. Los exportadores de petróleo y de energía, pues lógicamente que se han visto beneficiados con este aumento importante del petróleo, que es lo que está gatillando la inflación. Porque cuando uno mira el componente de la inflación, que la propia Reserva Federal la descompuso, en más de un 80% es energía y alimentos. Claro. Lo que está explicando el aumento de la inflación. Ahora, una pregunta, profesor. Quizás es una apreciación mía bastante superficial, pudiera decir, pero yo pensé que con la etapa de post-pandemia e inmediatamente el inicio de una guerra de tales proporciones entre Ucrania y Rusia, sabiendo ya lo mismo que usted ha explicado en otros momentos, lo que representa Ucrania y Rusia para el mercado de los aceites, etcétera, etcétera, de lo que se produce, y otros rubros que ya conocemos, trigo, etcétera. Yo pensé que a esta altura del juego íbamos a estar mucho peor. Quizás los números dicen otra cosa, pero usted mismo acaba de decir que ante la crisis otros países se han beneficiado, sobre todo los exportadores de petróleo. Aquí sigue llegando turismo. Aquí acaba de trascender que una información de la FAO que en materia de hambruna estamos muy por debajo, o sea, se ha reducido el índice de personas subalimentadas en la República Dominicana, lo que quiere decir que hay personas que se alimentan bien, que ha ido bajando ese % de personas que padecen hambre o padecen hambruna. ¿Es así la apreciación? O sea, ¿no es tan crítica la economía pese a la guerra? Yo creo que sí, que la economía estamos en una crisis. Ahora, no todos los países han administrado la crisis de la misma manera. Y yo creo que hay que reconocer a las decisiones del gobierno dominicano, que ha combinado las acciones de política monetaria del Banco Central con acciones de política fiscal a través de los subsidios. Porque el gobierno sabía que hay un efecto precio. Las recaudaciones están siendo más altas, tanto por el lado de aduanas, que ha mejorado la eficiencia con el tema del despacho 24 horas, y también las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, debido al efecto precio. Si las materias primas y los bienes que vienen del resto del mundo están más altos en términos de precio, lógicamente que van a aumentar las recaudaciones. Pero ojo, lo que hay que ver aquí son volúmenes más que resultado de pesos, porque los volúmenes son lo que hay que mirar, porque cuando algo sube abruptamente de precio, los volúmenes pueden bajar, pero el resultado en pesos puede ser mayor. Entonces aquí hay que mirar, pero repito, hasta el momento la República Dominicana ha manejado, cuando uno lo compara con el resto de la región latinoamericana, ha manejado bastante bien este desafío que ha puesto la crisis y la geopolítica, porque mira, ya comienzan a haber víctimas de este enfrentamiento geopolítico. Sí. Esta mañana la renuncia del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, ajá, lógicamente es la primera víctima. Ya se está hablando de que en Francia podría perder Macron la mayoría congresional, y en el caso del presidente Biden es muy probable que pierda su precaria mayoría congresional en las elecciones de medio término de ahora de octubre. Entonces, cuando uno mira la región y el mundo, uno se da cuenta que República Dominicana, con sus virtudes y defectos, ha mantenido este clima de paz laboral y paz social
con medidas, porque si aquí no se hubiera intervenido vía subsidio el mercado de los combustibles y medianamente algunos otros temas, electricidad o el subsidio al sector eléctrico, lógicamente que aquí estuviéramos hablando en otros niveles en términos sociales. Entonces sí ha habido una gestión de crisis mejor que la de los países de la región, claramente aquí. Sí. Incluso hasta mayo la inflación estaba en un dígito, en 9.47%. Yo espero, hay que esperar los últimos resultados que va a publicar próximamente el Banco Central, pero es altamente probable que se mantenga en un dígito, aunque más cerca de 10, y que el crecimiento, el IMAE, el índice mensual de actividad económica, esté más cerca de 4 que de 5, pero lógicamente muestre crecimiento económico.